Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Iniciamos el programa en la red, estamos en vivo y en directo y vamos a conversar de uno de los proyectos que está en esta carrera final, esta carrera rápida, antes del 31 de enero para tratar de aprobarse. Recordemos que son varios proyectos, unos 7, que están básicamente en el Senado, algunos en comisiones, en fin, y que se había puesto un plazo, se había autoimpuesto un plazo al Ejecutivo para sacarlos. Se ha señalado que se podrían sacar 2, que quizás solamente podría sacarse 1. Ahí está carrera docente, lo que tiene que ver con los profesores dentro de la gran reforma de educación. Queremos hablar sobre este proyecto, en qué situación está, y es por eso que nos acompaña el prosecretario del Colegio de Profesores, rostro de la disidencia, además dentro del colegio, Mario Aguilar. Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto siempre venir a conversar acá. Mario, el proyecto de carrera docente salió de la sala de educación, de la Comisión de Educación del Senado, y pasaba hoy día, pero no sé hasta ahora si llegó a pasar o no, porque hasta algún ratito atrás todavía no se veía. Tenía que estar en la Comisión de Hacienda del Senado también el mismo proyecto. ¿Qué es lo último que ustedes saben? Cuando yo entré acá al programa, ¿ya? entré a maquillaje, estaba sesionando la Comisión de Hacienda con el proyecto. Perfecto, lo estaba viendo. Sí. Había varias indirectas, no tan indirectas en realidad. El presidente de la Comisión de Educación, el senador Jaime Quintana, y otros más habían aludido a la Comisión de Hacienda diciendo ojalá no lo dilaten, ojalá alcance a salir. ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Hay posibilidad de que efectivamente se apruebe de aquí a, no sé, unos días más? Bueno, aparentemente lo están sacando, pero la verdad es que yo quiero decirte que yo he sido testigo directo de cómo se está legislando y es un espectáculo impresentable. ¿Por qué? O sea, porque se legisla a matacaballo, el término es poco académico, pero muy gráfico de lo que se está haciendo, con una presión enorme, pasando los artículos muy a la rápida. En la sesión del día lunes, el senador Alamán dice en un momento, pero a ver, yo no entiendo que estamos votando, no entiendo que estamos votando. O sea, tú te puedes explicar que una cosa tan importante, tan decisiva como es la carrera docente, que tiene implicancias muy importantes para la educación y para el profesorado, que tiene gran cantidad de recursos, se legisle de ese modo, donde los senadores no saben lo que están votando. En un momento García Huidobro dice me abstengo y Alamán le dice no, tienes que votar en contra. O sea, un espectáculo. Estos colegas periodistas se miraban entre ellos y la verdad es que... Y para ser bien justo, no es tanto responsabilidad de los parlamentarios, porque es el gobierno el que le ha puesto un timing que es absolutamente inadecuado. ¿Y por qué? ¿Por qué exagerar con ese timing? A ver, porque mirando otras leyes, por ejemplo en reforma laboral, que ya quedó para marzo, que no se lograba acuerdo, uno entiende que las cosas han estado muy debatidas y a lo mejor las decisiones ya prácticamente están tomadas. Hay otros casos, y ahí usted me dirá si es así, carrera docente, hay cosas que todavía se tienen que conocer en profundidad para votarse. ¿Por qué ponerle tanta premura? Es inexplicable, porque además no tiene ningún sentido, porque si el proyecto se aprueba ahora en enero, como quiere el gobierno, como de lugar, o en marzo, que cuando se reinicia el periodo legislativo, igual entra a regir el 2017. Entonces no tiene ningún sentido. Igual en términos prácticos, tiene todo un proceso de implementación, hay que sacar reglamento una vez que esté promulgado, etcétera, etcétera, pero en términos prácticos, en el encasillamiento de los profesores, que es cuando se echa a andar la carrera docente, eso entra a regir en el 2017, por lo tanto da lo mismo aprobarlo en marzo o aprobarlo en enero. Ahora, por lo tanto, yo creo que es una cuestión más bien comunicacional, es una cuestión más bien comunicacional del gobierno, de decir sacamos la carrera en el tiempo que dijimos, lo cual yo lo encuentro absurdo, porque forzar de ese modo a una manera frívola de legislar, porque cuando un senador vota un artículo sin saber lo que está votando, simplemente porque en una negociación que hubo por ahí en algún pasillo le dicen tenéis que votar a favor, entonces yo creo que no es una manera seria de legislar y por eso tal vez la clase política está tan desprestigiada. Perdón, pero los senadores no deberían haber conocido el proyecto desde antes o aquí tienen demasiada carga de pega y no han podido ver todos los proyectos. Lo que pasa es que, a ver... Perdón, lo pregunto porque carrera docente viene desde hace harto tiempo. Carrera docente viene hace mucho tiempo y los senadores lo están viendo, si no me equivoco, desde octubre, si mal no recuerdo. Por lo tanto, se supone que ha tenido tiempo, pero lo que pasa es que las indicaciones fueron muchas. Y algunas indicaciones son de fondo y otras son más bien de forma. Sí. Pero se supone que el senador tiene que saber exactamente, o el parlamentario, que está votando, independiente que sea una indicación más de forma que de fondo. Por lo tanto, cuando hay cerca de 300 indicaciones que son las que han tenido que votar y lo han tenido que hacer en 2 o 3 sesiones, yo francamente creo que eso no es serio. Sobre todo tratándose de un proyecto de carrera docente que es tan importante y que además ha tenido mucha polémica. Porque nosotros no estamos de acuerdo, yo te quiero decir con toda claridad, este no es nuestro proyecto. A ver, no es el proyecto del profesorado. Es interesante, Mario, que hagamos un poco de memoria entonces. Eso era para aclarar lo que está pasando hoy día, ya vamos a volver a eso de nuevo, pero hagamos un poco de memoria. La última vez que estuvimos acá mismo, conversando en este programa, fue un momento de paralización larga, tensa del Colegio de Profesores, de los profesores en general, con un rechazo enorme a lo que se estaba proponiendo para
para legislar. Ustedes además tenían una diferencia grande con el presidente del Colegio de Profesores. Me acuerdo que llegaban muchas Twitter, mails de profesores de base que nos decían por qué les molestaba el proyecto, qué cosas molestaban, en fin. De todo eso que se conversó, de todo ese paro largo que incidió en varios cambios, 57 días, si me acuerdo que más de un mes, íbamos como contando los días, ese paro largo que incidió efectivamente en el proyecto. ¿Qué cosas quedaron? ¿Cómo es hoy día la carrera docente que se está votando? Mira, yo lo califico de este modo. El proyecto que hay hoy día es menos malo que el que ingresó. ¿Ya? Es decir, el paro tuvo ciertos efectos y valió la pena hacerlo. Yo eso se lo digo a mis colegas cuando nos reunimos en asamblea o en los colegios. Porque a algunos les quedó la sensación que no. Claro, porque después ha venido un fuerte castigo de algunos empleadores, Antofagasta, Talca, se me viene a la memoria Lampa, que han tenido duras represalias contra los colegas en una operación castigo bastante impresentable. Como de desquite por haber hecho paralización. En circunstancias que los colegas y todo el profesorado nos estábamos jugando por nuestro futuro, nada menos. Entonces, el proyecto es menos malo, ¿en qué sentido? En el sentido de que el proyecto original era muy arbitrario en la manera en que encasillaba, era muy arbitrario en el tipo de evaluación a la que se sometía al profesorado, era muy arbitrario en muchos sentidos. Entonces, de alguna manera, con los cambios que se le hizo, se moderó un poco esas arbitrariedades. Pero, ¿por qué decimos que no es nuestro proyecto? Porque sigue este proyecto actual, el que va a salir aprobado en definitiva en los próximos días, sigue manteniendo la lógica de la certificación. Se le cambió el nombre a la certificación, ahora se llama Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional, pero en esencia es el mismo concepto, que tú tienes que dar una prueba ante un tercero y certificarte. Y nosotros esa lógica la rechazamos. Esa lógica nos parece que no es adecuada para el quehacer pedagógico, esa lógica es adecuada para el funcionamiento empresarial productivo, pero no para el funcionamiento del quehacer pedagógico, que tiene que ver con enseñanza, aprendizaje, con procesos, no simplemente con estandarizaciones, Mario, y con rendimientos. Pero aclarar esto, porque fue en ese momento un tema polémico, sigue siendo, después le voy a mencionar algunas declaraciones que vi hoy día respecto a que si hay un mal profesor, se demora todos estos años en salir, pero ya le voy a preguntar de eso. Cuando ustedes hablan que este proceso tiene más bien lógicas economicistas que una lógica más de enseñanza humana, en fin, ¿qué plantean? ¿Que ustedes están en contra de algún tipo de medición para que efectivamente estén, por llamarlo así, los mejores enseñando? No. Mire, yo le voy a decir que aquí no hay que inventar el café con leche. ¿Sabe usted cómo tiene los mejores profesores, los mejores profesionales en la educación? Teniendo buenos salarios, buenas condiciones de trabajo y buenas condiciones de desarrollo profesional. Eso es lo que hay que tener. Se lo pregunto de otra manera. ¿Todos los profesores que hay hoy día con esas condiciones serían todos buenos profesores? Bueno, la mayoría sí. La mayoría sí. A mí no me cabe duda que sí, porque los veo a mis colegas cómo trabajan, pero además le quiero explicar algo. Nosotros no es que estemos en contra que se pondere de algún modo el desarrollo del profesional. Eso de ninguna manera podemos estar en contra, pero nosotros decimos que lo que se debe ponderar son básicamente tres factores. La experiencia en pedagogía, ¿vale? Se debe ponderar el perfeccionamiento, los posgrados, los magíster, doctorados. Fíjese que en esta carrera no vale casi nada. Bueno, yo le voy a preguntar, porque usted mismo me decía exactamente lo mismo. Cuando ustedes y eso no ha cambiado. ¿Cómo no es que...? Cambió muy poco, se incorporó muy levemente dentro del portafolio, es decir, de manera muy indirecta. Un profesor hace hoy día un doctorado y eso vale muy poco dentro de la carrera profesional. Antes valía nada, ahora vale muy poco. En universidades sí vale. Es parte importante de lo que reconocen en los profesores universitarios, y eso no estaría siendo recíproco igual. Usted pone un buen ejemplo, porque la jerarquización académica de las universidades sigue mucho más la lógica que nosotros buscamos en carrera docente. Es decir, que al profesional universitario, al académico, se le pondera cuánto ha investigado, cuánto ha publicado, cómo se ha perfeccionado, qué grados académicos ha obtenido, qué responsabilidades asume, y una ponderación de ese conjunto de factores lo jerarquiza en una determinada calidad académica. Nosotros pensamos que debería haber sido de ese modo también la carrera profesional. ¿Y hoy día cómo es? Hoy día usted tiene que rendirle pruebas a un externo. Usted va a rendir básicamente dos instrumentos: el portafolio de la evaluación docente, que es lo que existe hoy día, pero solo el portafolio. Hay una trampita también que nosotros hemos cuestionado, porque la evaluación docente hoy día consta de 4 instrumentos, pero para este efecto del encasillamiento en la carrera toman solo el portafolio, solo uno de ellos, y justamente el que es más lejano a la comunidad escolar. Dejan fuera de la validación para carrera docente el informe que hace el director y el jefe UTP, que trabaja con el profesor, deja fuera el informe que hace el evaluador par, que trabaja cercano al profesor, y deja fuera la autoevaluación. Y solamente deja el portafolio, que a veces, muchas veces, o en todos los casos, el portafolio lo evalúa un externo que no tiene nada que ver con el colegio, que jamás ha pisado la escuela que el profesor trabaja. Entonces, todo se saca fuera de la escuela. Todo se lleva fuera de la escuela, se lleva a esta prueba de conocimientos específicos y pedagógicos que el profesor tendrá que rendir cada 4 años o cada 2, según la jerarquía en que esté, el tramo en que esté clasificado.
Y no va a tener ninguna injerencia ni sus pares, ni sus jefes directos, ni sus alumnos, ni la comunidad donde el profesor trabaja. ¿Y eso es? Toda la evaluación y la ponderación que se va a hacer del docente para jerarquizarlo en estos tramos de carrera, que son 5, queda radicado fuera de la escuela. Entonces el foco del profesor, con esto le termino la idea, el foco del profesor va a estar en prepararse para esas pruebas ante un externo ajeno a la escuela y no en hacer buenas clases. Porque lo que le va a valer para su ubicación en los tramos va a ser cómo le va en esas pruebas hechas ante externo, que además va a ser tercerizado, ojo con este nicho de negocio, va a ser tercerizado, va a ser licitado para que haya empresas o instituciones que hagan la certificación de los profesores, que no se llama certificación, es la certificación ayornada, así le llamo yo. Mario, y ¿ustedes han visto experiencias internacionales en esto mismo, que es la evaluación que se hace de los profesores y cómo es? Si es muy distinta a lo que pasa en Chile. En general, en los países que tienen éxito en educación es bastante distinta. Aquí siempre se habla de Finlandia, a esta altura es casi un cliché, pero efectivamente Finlandia tiene una buena educación. En Finlandia casi no hay evaluación en los docentes. Lo que hay es confianza en los docentes. Confianza en que el docente tuvo una buena preparación, porque es altamente exigente el ingreso a estudiar pedagogía en ese país. Hay un plan de estudio altamente exigente también, es muy riguroso. Por lo tanto, quien sale titulado, el sistema confía en que va a trabajar adecuadamente porque está bien preparado. En Chile nosotros tenemos serias dudas con la formación que entregan algunas instituciones, porque en Chile ha existido el mercado educacional que ha proliferado, ¿no es cierto?, estas universidades chatarras, que lo único que les interesa es matricular y matricular, porque lo que quieren es tener clientes. Esos clientes hay que mantenerlos en el tiempo, ojalá no salgan fuera de ojalá lleguen a estudiar los 5 años que dura una carrera o los 4 años, porque eso significa que paga. Entonces hay toda una lógica muy perversa, que la da la lógica de mercado, que nos hace tener dudas, pero corrijamos eso, pues, corrijamos ahí, corrijamos Mario, la formación. Sigamos hablando de lo que significa la carrera docente, y quiero preguntarle, como para ir cerrando ese tema, el aspecto que tiene que ver con esta mirada de cómo ejercen los profesores. Justamente había senadores hoy día que decían que, y lo planteaban así, que, si mal no recuerdo, el senador Alamán lo planteó así, que decía, solo después de 6 años el sistema puede sacar a un profesor que es malo, como planteando que es mucho tiempo. ¿Cómo reacciona usted ante esa frase? Esa es una frase que tiene muy poco sustento. Porque se supone, él señala que es malo un profesor que no alcanza determinado tramo. Un profesor que no alcanza determinado tramo en esta sesgada forma de ponderarlo. Que no alcanza tramo quiere decir que no sube de tramo. Claro, la carrera docente establece 5 tramos, ¿no es cierto? Y hay que llegar al segundo o al tercero para quedar librado de un potencial despido. Depende de la cantidad de años que lleva el profesor. En rigor, el segundo tramo. Eso fue una cosa que le cambiaron en el Senado. De la Cámara de Diputados usted tenía que llegar al segundo tramo y quedaba liberado de la posibilidad del despido, y solamente podía seguir subiendo para efectos de ganar mejor salario. Mire, el senador Alamán defiende una lógica que es una lógica absolutamente errada. El senador Alamán supone que el profesor chicoteado, el profesor exigido, amenazado por el despido va a funcionar mejor. Esa lógica es la que se ha implementado en Chile por los últimos 25 años, acrecentándose en los últimos 10 de manera bastante dura. Se cree que bajo sistemas autoritarios, bajo sistemas verticales, bajo sistemas de amenaza de despido, el profesor funciona mejor. Eso no es así. No hay un solo país en el mundo que tenga buena educación que funcione bien bajo esa lógica. Lo que hay que hacer con el profesor es entregarle las condiciones adecuadas. A nosotros se nos deben entregar condiciones de trabajo. Por ejemplo, tiempo para planificar, tiempo para corregir pruebas, tiempo para reunirse con sus colegas. Esta carrera docente mejora muy poco el tema de las horas lectivas, no lectivas. Ese es un nudo dentro de nuestro ejercicio profesional. Entregando condiciones adecuadas, buenos programas de perfeccionamiento, posibilidad de ser magíster, doctorado, valorar eso dentro de la carrera. Y entonces, con esas condiciones, dejar al profesor trabajar tranquilo. Porque la autonomía es muy importante. Estos sistemas, además, que pretenden imponer todo desde arriba, el sistema chileno es sumamente rígido. Se le exige al profesor hoy día planificaciones diarias, que es una estupidez. Yo le quiero decir, se lo digo como pedagogo, como magíster en educación que soy de la Universidad de Chile. Planificación diaria, que es un invento del gobierno de Piñera, que en este gobierno se ha mantenido todavía. Ahora se supone que hay una mesa que estamos trabajando con el ministerio y se podría terminar en marzo con ese sistema. Obliga a los profesores a planificar todo el año de clase. ¿Se imagina usted? Mire, se lo pregunto ni siquiera como experta en pedagogía, se lo pregunto por el sentido común, que en enero el profesor esté planificando la clase que va a ser el 28 de mayo. ¿No le parece que es bastante absurdo un curso que todavía no tiene a su cargo, que no ha diagnosticado, que no conoce a los niños y sin embargo tiene que planificar la clase el 28 de mayo?
por decirle una fecha. Llega a la agencia de calidad, revisa la planificación diaria el 28 de mayo y si el 28 de mayo el profesor no está haciendo exactamente lo que en enero dijo que iba a hacer en esa planificación diaria, ese colegio queda mal evaluado en su condición de evaluación de calidad. Es un sistema absurdo, basado en controles, basado en agobio, basado en presión al profesor, y así no funciona la educación. ¿Y a usted le gusta el sistema de las tutorías? No sé si exactamente es el nombre, pero o el acompañamiento a las profes mentorías que tienen, le llama el proyecto. Mentorías, eso, así le llama el proyecto, que son los profes que han salido más mal evaluados y que de alguna manera tengan un acompañamiento de otros profes que les va mejor en las evaluaciones para que los ayuden a mejorar los puntos que tienen o donde hay más ripio en el ejercicio profesional. El proyecto establece las mentorías tanto para el nuevo como para el caso que usted describe de un profesor que hubiera sido mal evaluado. Pero la verdad es que las mentorías tienen sentido y antiguamente existía en el sistema chileno una especie de mentoría, pero de un profesor que trabaja en la escuela. Porque tampoco sirven estas mentorías que está pensando el ministerio en donde ¿Son mentorías externas? Son externas, porque se forma un profesor, o podrían ser del colegio, pero fundamentalmente está pensado como un profesor que se forma externamente. Las universidades prepararán mentores y ese mentor va a ser asignado va a poder tener docentes de distintas escuelas para hacerle ese proceso de inducción o de mentoría. Eso nos parece un enfoque erróneo. Nosotros creemos que la mentoría es un buen concepto, pero siempre y cuando radicar en un profesor de la escuela, un profesor que la misma escuela reconozca como un profesor con buena experiencia, un profesor de calidad. ¿Pero qué pasa? ¿Hay poco respeto para la comunidad escolar? Exactamente, exactamente. El concepto empresarial supone el colegio como una empresa y no como una comunidad. De hecho, la palabra comunidad en los últimos 10 años en Chile se ha usado muy poco dentro de los planes y programas. Se ha usado muy poco dentro de los documentos oficiales ministeriales. Y el concepto comunidad es clave. En Finlandia, para volver al ejemplo medio cliché, la comunidad escolar es la que está empoderada. ¿Ya? El consejo de profesores, por ejemplo. Aquí se tiene el concepto del director gerente que llega y impone autoritariamente un plan de trabajo. En una buena educación, en una escuela democrática, y la escuela democrática es la que genera las mejores condiciones para los aprendizajes, el consejo de profesores tiene un rol muy relevante. En Chile eso no existe. La comunidad escolar en su conjunto, cada uno de los actores en lo que les corresponde, los apoderados, los estudiantes, los profesores, interactúan como comunidad. Y eso no es el concepto que estimula esta carrera docente, ni tampoco estimula el proyecto de municipalización, que es el otro tema que viene. Mario, esto es tan amplio, ¿no? Pero para seguir avanzando. Entonces, bueno, usted ahí nos manifiesta los puntos donde todavía hay sensibilidad y lamentablemente son los mismos puntos que varios de ellos que tocábamos en el momento de la paralización. Es que es el corazón de la carrera. Sí, sí. El corazón de la carrera, el que nosotros seguimos cuestionando. Ahí hay un tema que tiene que ver, y usted ya lo explicó, respecto a la forma de ir avanzando, de cómo se cambió el nombre de evaluación a otro nombre, pero que mantiene ciertas fórmulas. ¿Qué otras cosas contempla la carrera docente? Por ejemplo, y usted ya nos aclaraba que no empieza a regir el 2016, va a empezar el 2017. Ya le voy a preguntar por los profesores de colegios particulares subvencionados que tienen un régimen distinto en fecha, pero para ir completando, ¿qué otros aspectos? ¿Qué dice las clases lectivas? ¿Qué pasa con los sueldos, con los salarios? ¿Qué pasa, con las horas lectivas, no lectivas, los salarios? ¿Qué pasa con la formación de los profesores? ¿Cuánto se avanza en el proyecto? ¿Cómo queda la carrera docente? Mire, a ver, efectivamente el proyecto, una vez en régimen, va a implicar una cierta mejoría salarial. Eso yo lo reconozco y lo asumimos. ¿Y eso será desde el 2017? A partir del 2017 muchos profesores podrían ver incrementado su salario, depende del tramo que queden encasillados. Los que queden encasillados en tramo 2 o 3, en general van a tender a mejorar su salario actual. ¿Los que recién ingresan también? Los que recién ingresan también. Los que recién ingresan también en relación al sueldo mínimo actual van a tener un mejor ingreso, un mejor sueldo de ingreso. ¿Ya? En lo otro que usted preguntaba era el tema de las horas lectivas no lectivas. Las horas lectivas no lectivas mejoran, pero no en el porcentaje que se necesita. ¿Usted cuánto? Hoy día es 75-25 establece la ley. El proyecto establece en un primer año, el 2018, otro retroceso que tuvo el proyecto en el Senado, porque originalmente partía el 2017, 70-30. Ahora va a ser el 2018 y el 2019 65-35, es decir, va a mejorar en 10 puntos. Usted va a tener ¿cuánto es, Mario? 75 frente a alumnos, del total de las horas contratadas por un profesor, 40, 37, promedio son 37. Eso no pasa en todos los colegios, ¿eh? Por lo que yo he visto, hay una cantidad de profesores que trabaja casi todo el horario, tiene hora de clases electivas. No, en general se dan pocos casos así y en general está bien fiscalizado porque a veces hay la confusión porque una hora cronológica y una hora pedagógica que es de 45 minutos, justo el 75%. Entonces yo tengo 40 horas de contrato cronológico, hago 40 pedagógicas, pero eso corresponde al 75%. Mario, vamos a seguir en todo este tema. Estamos analizando la carrera docente y cómo quedaría el proyecto con Mario Aguilar. Hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos
conversando con Mario Aguilar, él es prosecretario del Colegio de Profesores. Estamos hablando de la carrera docente que debería estar votándose a esta hora. Se está discutiendo seguramente en la Comisión de Hacienda del Senado y es uno de los proyectos que quería dejar listo el gobierno antes del 31 de enero. Veremos si pasa, porque puede el día que mañana parados. sala del Senado, dicen. Veremos ahí. Estábamos hablando, Mario, sobre las horas lectivas y no lectivas respecto a cómo quedó y cómo se fue postergando el tiempo de implementación, que además es un aumento progresivo, porque la idea es llegar a ¿cuánto? ¿A 60-40 o no? No, nosotros hemos demandado históricamente el 50-50. Me acuerdo. Eso es lo que es nuestra demanda, es lo que corresponde al promedio de los países OCDE, es lo que permitiría un buen trabajo pedagógico, porque el trabajo no frente a alumnos, el trabajo no lectivo que se llama técnicamente es mucho. Preparar pruebas, corregir pruebas, planificación, reunión de apoderados, atención de alumnos, atención de apoderados, reunirte con tus colegas, reuniones técnicas. Eso, la mayoría de los profesores hoy día en Chile, y eso es lo que hemos llamado la agobio laboral, trabaja una enorme cantidad de tiempo en su casa. Una enorme cantidad de tiempo, un abuso laboral muy grande que sufrimos todos los profesores de Chile. La mayoría son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, y a las 11 de la noche, cuando termina de hacer sus labores de hogar, para la planificación diaria que tiene que entregar, para corregir pruebas, se acuesta a las 1, 2 de la mañana, al otro día tiene que levantarse a las 6 para llegar a trabajar. En esas condiciones trabaja la mayoría de los profesores de Chile por el agobio laboral. ¿A cuánto se propone llegar el proyecto? El proyecto llega a 65-35 y el 60-40 quedó supeditado a que el país crezca durante 3 años a un 4%. ¿Cuánto fue el crecimiento este año? Sí, claro. Entonces, prácticamente decir, chao, no hay 60-40. El proyecto llega al 65-35. Lo otro es un saludo a la bandera, porque en las condiciones de crecimiento de 3 años seguido al 4% en el corto plazo no se van a dar. ¿Y cómo ven ustedes los cambios en la formación de los profesores? Yo creo que ahí hay tal vez uno de los aspectos más rescatables del proyecto, en el sentido que se ponen exigencias mucho más altas para ingresar a estudiar pedagogía y para las mismas universidades puedan dictar la carrera, porque la proliferación, producto del negocio de estas universidades chatarras que matriculaban y matriculaban. Y muchas no universidades, porque una cantidad de docentes que salen de institutos profesionales. Y ahora solamente vas a poder ser de universidad y con un puntaje de exigencia de ingreso más alto. Eso está bien. Poner más exigencia en la formación está bien. Nosotros no estamos en contra de eso. Incluso no estábamos en contra de que hubiera una prueba durante la carrera, no como requisito para ingresar a trabajar, porque es al haber una prueba nacional durante la carrera, durante los estudios de los futuros profesores, la institución se hace cargo de las deficiencias. No la persona. Y no la persona, exactamente. En el proyecto original, la exigencia de la prueba era posterior a ingresar a trabajar. Entonces, la responsabilidad de una mala formación recaía únicamente en el individuo y no en la institución que lo había formado. Eso se corrigió también en el proyecto. Una exigencia que había de una suerte de prueba inicia para poder ingresar a la carrera, eso no está. Y por lo tanto, los cambios que hay en términos de exigencia de formación, eso nos parece uno de los aspectos rescatables. El problema está una vez que entras a trabajar a la carrera docente. Toda esta lógica de la certificación, la lógica productivista, la lógica que hemos denunciado que no nos gusta. Ahora, ¿qué pasa con los profesores en general? Y aquí pregunto por un aviso que daban yo voy a decir aviso, tiene otra forma jurídica, digamos, pero esta alerta que hacían senadores diciendo aquí, hacemos una alerta porque puede haber un problema constitucional de discriminación a la hora de dar una fecha para la entrada a la carrera docente para los profesores que trabajan en el sistema municipal y otra fecha para los que trabajan en el sistema particular subvencionado. Sí. Mire, eso fue a la mano el que planteó aquello, pero yo primero quiero denunciar que un poquitito carepalo el senador Alamán, porque esa discriminación de que los profesores particulares subvencionados tienen condiciones menores en términos salariales y hay varias asignaciones que no contempla la ley, existe hace 25 años. Hace 25 años que los profesores particulares subvencionados son discriminados por la ley. Nosotros hemos planteado la universalidad como exigencia. La universalidad para nosotros existe desde antes, dice usted. Existe desde antes. El senador Alamán le viene a preocupar ahora recién la discriminación que sufren los profesores particulares subvencionados. Nosotros planteamos la universalidad, que significa que la misma carrera docente debe ser para un docente del sistema público o de un sistema subvencionado, porque ambos se financian con fondos públicos. Esa es la lógica que nosotros nos permite decir, ambos deberán tener la misma estructura salarial. Pero como la educación particular subvencionada persiguió fin de lucro, siempre se minimizó el salario de los docentes particulares. Ahora, la carrera docente entra a regir para los particulares subvencionados recién a partir del 2018. ¿Por qué con esa lógica? Después, atendiendo lo mismo que dice usted y también entendiendo que es progresivo, pero los particulares subvencionados efectivamente para eliminar el copago tuvieron que pasar a hacer fundaciones, en fin, eliminar el lucro, pero reciben fondos públicos. ¿Por qué esta diferencia en tiempo en la carrera docente entre municipales y particulares subvencionados? Es una discriminación en la asignación de recursos nada más, porque con la carrera docente, claro, a medida que ingresa tiene un costo.
Y el Estado de Chile ha dispuesto que el costo recién al año 2025 va a regir plenamente y por lo tanto van a estar todos incorporados. Ahora, uno encuentra algo de razón en que se parta con el sector municipal, que es como el que está más al alero del Estado, en el sentido que es municipal. Pero nosotros hemos reclamado la universalidad de la carrera. Entonces, cuando Alamán presenta esa reserva de constitucionalidad... Que es lo mismo, por la universalidad también. Sí, de pero eso. la preocupación de él son los recursos que van a recibir los sostenedores, no los profesores. Esa es la gran diferencia. Esa es su interpretación. Sí, mi interpretación, y me hago cargo de ella. A mi entender, tal como la gratuidad que reclamaron supuestamente la derecha en el Tribunal Constitucional porque le preocupaban los estudiantes, pero en realidad lo que le preocupaban era que las universidades privadas, de las cuales ellos incluso son socios de algunas de ellas, le pudieran llegar esos recursos, porque es parte del negocio a llegar esos recursos que el Estado pone. Entonces yo no le creo cuando él dice que está preocupado de los profesores. Él está preocupado de que los sostenedores reciban esos recursos. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros estamos en favor de la universalidad y nosotros hubiéramos querido, obviamente, que nuestros colegas particulares mencionados, que son también trabajadores de la educación, que son también nuestros colegas, que también muchos de ellos son socios del Colegio de Profesores, hubieran tenido derecho a ingresar a la carrera docente, a las mejorías salariales que da la carrera docente, que en el caso de ellos están más desmedrados que los municipales incluso, lo más pronto posible. Mario, estamos casi por terminar el programa, pero yo le quiero preguntar con qué sensación se queda, sobre todo de haber estado en un paro largo el año 2014, por este proyecto, que es el de carrera docente. Cuando empiece según lo que ha visto ya y cómo avanza, podría incluso votarse ya en la sala del Senado, será un proyecto que cumpla parte de las expectativas, mejora sustantivamente, hay un cambio, un salto de lo que significa hoy día ser profesor y lo que puede significar a partir de que esto se tome y se ponga en práctica el 2017? Mire, le voy a repetir con lo que inicié esta entrevista. Esta no es nuestra carrera. Esta no es la carrera que los profesores hemos luchado por tantos años, no es la carrera que Chile necesita. Va a tener mejorías salariales y comparativamente el proyecto que se va a aprobar ahora en estos días con el que ingresó originalmente al Congreso, este es menos malo. El proyecto original era tenebroso. Y gracias al paro de 57 días, gracias a que nosotros levantamos el tema, gracias a que pudimos conversar con los medios de comunicación y explicar nuestros fundamentos de fondo, el proyecto tuvo algunos cambios. Yo estoy muy orgulloso de esa movilización que hicimos porque pusimos en el centro del debate en el país los temas de fondo de la educación chilena y de la carrera profesional docente. Aquí yo le dije a usted, tenemos que permitir a nuestros niños el derecho a la educación integral y no una educación que los enriela simplemente a producir un rendimiento de la prueba estandarizada, y seguimos convencidos de eso. Por lo tanto, cuando esta carrera se apruebe y se promulgue, nosotros vamos a incorporar inmediatamente como gremio la demanda de que esa carrera tiene que ser cambiada, de que tenemos que llegar en Chile en algún momento, ojalá más temprano que tarde, a la carrera que Chile necesita, a esa carrera que yo le describía, donde se ponderen los desarrollos académicos, el desarrollo profesional del profesor, donde se potencien las comunidades como el punto de referencia del profesor, donde lo que haga en la sala de clase sea lo importante y no una prueba que le da un tercero que a lo mejor está a 1000 kilómetros donde el profesor trabaja, el centro corrector que le certifica. Esa carrera nosotros vamos a seguir luchando por ella. Esta no es nuestra carrera. Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. Y que pague la deuda histórica, que el gobierno pague la deuda histórica. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora a un resumen de noticias.